Hola, ¿qué tal? Hoy tengo aquí conmigo a María Gil Ulda Molins. ¿Cómo estás, María? Muy bien, ¿cómo estás tú? Fantástico. A María hace tiempo que la conozco y de hecho yo fui clienta de ella y he querido traer a María porque ella es experta en innovación, pero lo que me gusta de María es que no se queda en la teoría, sino que ella es la que te lleva a las trincheras y te hace innovar, te da las herramientas para saber innovar. Ahora avanzaremos en ello. Contacté con María porque me di cuenta que tenía que empezar a precisamente innovar para diferenciarme de la competencia, pero es muy fácil, ¿no? Ahora te dicen, tienes que innovar, y dices, ah, muy bien, y dices, ¿cómo, no? Y por eso contacté con ella para hacer una sesión de estas de brainstorming que ella hace para encontrar ideas, que aún las tengo pendientes de ejecutar, pero que ahí están, ¿eh? Entonces voy a presentarte un poquito a María para que nos ubiquemos y luego pasaremos a hacerle preguntas y que, que nos dé consejos que son súper útiles, la verdad. Entonces, María está graduada en diseño de producto en la Central St. Martins de Londres, que es una de las mejores universidades de diseño del mundo, diría yo. De lo más, de Es como lo muy más normal. prestigiosa, sí. Sí, es como el Harvard creativo. Sí, y dejó la No es parte... por nada, pero es así. Es ¿No es así. donde estuvo la Stella McCartney también aprendiendo diseño? Bueno, me acabo de... Eh, es- Soy más joven que Stella McCartney, no coincidimos en la universidad. No es por, Vale. no es por nada, pero sí, sí, Bueno, sí, no, bueno, en la ya había universidad pasado, ya había arrasado. Stella ya había arrasado por Santa Vale. San Martín. Entonces ella lo que hizo fue dejar, o sea, ella estaba en la parte de diseño, pero dejaste luego lo que era la parte de diseño precisamente para enfocarte en la parte más estratégica y experimental del diseño. Ella lo que hace es liderar talleres de innovación y brainstorming o lluvia de ideas en varias universidades españolas, con sus clientes privados también, y ha trabajado precisamente haciendo estas sesiones de innovación con empresas como Kellogg's o Cruz Roja y grandes clientes o clientes bastante importantes, la verdad. Actualmente vives en Bruselas, Es donde se verdad. fue por amor a su marido y especifica que no por amor al chocolate. No, no, Bruselas tiene su encanto, pero es un sitio donde tienes que ir por amor, porque por otra razón para mudarte a Bruselas Ya es un no poquito gris. abundan. La verdad es que, como te decía, el trabajo de María, corrígeme, María, porque estoy aquí hablando de ti como si no estuvieras delante, pero Tranquila, yo encantada que lo hagas. a María, en última instancia, lo que ayudas es a diferenciar a las empresas de la competencia mediante encontrar esa innovación en su producto, ¿correcto? Sí, además cuando hablamos de innovación, especialmente en España, se está hablando mucho como de innovación como solución a la crisis y todo eso, y parece como que todos tenemos que ser Google. Ya. Y todos tenemos que hacer O Apple, ¿no? cosas súper digitales y complicadas y necesitamos inversores. Y en realidad para mí la innovación no es nada más como que pensar un poco en el futuro de tu empresa. Y eso sí requiere un poco proyectar esa visión. Entonces sí, definitivamente a última hora eso es una ventaja económica para ti porque sí te hace distinto a tu mercado, propones algo original y según cómo incluso acabas siendo el líder del mercado por proponer esa cosa en el futuro que ahora los otros no tienen. Tú acabas como concibiendo lo que vas a vender dentro de un año, vas a vender dentro de 2 años y va a ser distinto a lo que estás haciendo ahora, básicamente. La verdad es que algunos empresarios o autónomos piensan que esto de innovar es como parir algo desde cero totalmente diferente, high-tech, futurista, y a lo mejor la innovación es casar dos conceptos de toda la... Bueno, no sé, tú eres la experta, ¿no? O sea, Lo has clavado completamente. A mí me molesta mucho como el mito del pintor creador y el artista creador y esto que estás como de repente dormida y haces ¡ay! Viene la musa y tienes que levantarte y tienes que hacer algo loco. Y en realidad, especialmente cuando la gente que trabajamos con la creatividad de manera cotidiana, todos los días somos creativos, estos momentos de tener la bombilita encendida, pues no te digo que no ocurran, pero tienes que tener un control porque es tu trabajo y es tu día a día. Entonces sí que ayuda a empresarios un poco a ejercer este como ejercicio de control sobre el proceso creativo para que no tengas que pensar, bueno, y si me estoy duchando y no tengo ideas, no pasa nada, acábate la ducha, sal de la ducha, vamos a sentarnos en la mesa y hay maneras de ayudarte a provocar. Y como tú dices, una definición de la creatividad es mezclar dos puntas. De hecho, si quieres podemos expandir en esto más tarde, pero
O sea, por ejemplo, creo que habías, incluso tú que me habías dado el ejemplo, cuando los diabéticos se medican con el bolígrafo de insulina, que es mezclar la idea del bolígrafo, la idea de la insulina, mezclas dos cosas y sale algo nuevo. Y a veces no tienes por qué mezclar un viaje a la luna con el internet y tienes internet lunar. Pueden ser Sí, cosas mucho sí. más normales. Sí, sí, sí. Y dentro de lo que es la innovación, me comentabas antes que hay algo que me ha sorprendido oír. Hay varios tipos de innovación, que hay, concretamente dices que hay cuatro. ¿Podemos especificar un poquito cuáles son estos cuatro tipos de innovación? Sí, definitivamente. Y si quieres, hasta me miro la chuleta y todo para decírtelo todo bien. Am, O con hay, tus propias palabras, o O sea. con mis propias palabras. Bueno, básicamente hay lo que se llama innovación disruptiva, que de hecho es como un palabra que empieza a sonar por Sí, ahí. eso de disruptivo, para la gente que no sabe qué quiere decir. Sí, disruptivo parece que todos nos tenemos que poner en bola, salir a una plaza e innovar. No es eso. Entonces, cuando hablamos de innovación disruptiva, lo que estamos diciendo es cómo intentar conseguir el mismo propósito. Espera, si te lo estoy diciendo bien. Sí, el mismo propósito con una manera distinta de hacerlo. Ujú. Entonces, por ejemplo, una cosa muy disruptiva, pero que al final es muy normal, es, por ejemplo, beberte un té en un bol en vez de una taza. Estás haciendo, consiguiendo lo mismo que es beberte ese té de una manera disruptiva, que es hacerlo de otra manera. Entonces, a lo mejor cuando hablamos de hacer negocios disruptivos, las primeras personas que estamos poniendo negocios online o que estamos haciendo sesiones uno a uno, cara a cara, online, mediante herramientas como Skype, como estamos tú y yo ahora, a lo mejor eso es una manera de trabajar disruptiva, porque no tienes que tener un despacho, no tienes que pagar el alquiler de ese despacho. ¿Sabes? Como me gusta mucho hablar de cosas que son cambios muy pequeños, no es una gran idea, es un cambio pequeño. ¿Qué pasa si estoy haciendo exactamente lo mismo, pero sin un despacho? ¿Qué pasa si estoy haciendo lo mismo sin un asa? ¿Qué pasa si hago lo mismo y es un material que puedo lavar? ¿Sabes? Como es una pregunta muy pequeña, es ese pequeño cambio. Eso es la innovación disruptiva. Ujú. Y ese sería el primer tipo de Ese es el innovación. primer tipo. Entonces hay el cambio de este que es la innovación transformativa. Entonces, si cuando hablamos de innovación disruptiva estamos hablando de el mismo propósito, una manera distinta de llegar ahí, la innovación transformativa es exactamente el cambio inverso. O sea, es, tengo esto que tengo, ¿qué más puedo hacer con eso? Y transformas la capacidad de ese objeto. Una cosa que hemos visto todos, por ejemplo, una vieja rueda de camión, la cuelgas en tu jardín y tienes un columpio. La rueda es la misma, pero tiene otra vida y otra identidad como columpio. Entonces, a lo mejor eso puede servir para cosas muy prácticas en cierto modo, del tipo, tenía una tienda de ropa, tengo un montón de stock de camisetas que no sé qué hacer de ellos, voy a hacer bolsos de ese stock, que Ujú. va muy en una mentalidad como de hacer cosas a mano, que también es una tendencia que estamos viendo ahora en el mercado, o puede ser algo un poco más como menos casero, un poco más de pensar, bueno, tengo este material, por ejemplo, los post-its tenían que ser un tipo de cola que tenía que pegar, no pegaba bien. Una vez ya tienes ese stock de cola que no pega, ¿qué haces con eso? Pues me voy a inventar otra cosa, voy a transformar el destino o la utilidad de esa cosa que tengo. Ujú. Y ese sería el segundo. Ese sería el segundo. Después está la innovación creativa, que es un poco como la que da más miedo, porque es distinto propósito, distinto camino para llegar a ese propósito. O sea, A ver, cuenta. antes estábamos hablando de llegar aquí de otra manera, tener este mismo como objeto, recorrido, experiencia para llegar a otro sitio, y aquí es otra manera de hacer las cosas para llegar a otra cosa completamente distinta. Es cambiar absolutamente de nuevo. Ya, vale. Entonces, a lo mejor estamos hablando de alguien que, yo qué sé, estaba haciendo clases de yoga y Mm. se mete mucho en el mundo pues, de la medicina natural o de la alimentación natural y dice empezar a dar clases de comida sin gluten, crudívora. Entonces, tú puedes ver cómo esa persona ha hecho ese viaje, pero la innovación es creativa. A lo mejor tiene el mismo público, a lo mejor tiene el mismo interés y tiene una base en común grande, pero no es del mismo medio que utilizaba antes y no llega al mismo objetivo que antes. Ujú. Es una cosa como que se aleja más. ¿Y tú crees que todos somos capaces de ser así un poco para... Ahora volveremos al cuarto punto, ¿no? Pero claro, Mm. la gente dice, es que yo no soy creativa.
¿Es realmente cierto esto? ¿Hay personas creativas, no creativas? Yo creo que lo de ser creativo es como lo de salir a correr. Y eso te lo dice alguien que no corre ni que la mate. O sea, pero el problema es que yo no salgo a correr porque no quiero y porque no he tenido un entorno donde la gente saliera a correr, no porque tenga dos piernas. Entonces, lo del mito creativo es un poco lo que te decía antes. No son gente que tiene una musa diciéndole cosas a la oreja todo el rato. Yo lo veo más como un estilo de vida. La persona creativa simplemente se plantea las cosas de esa manera. Pero yo creo que se puede practicar, es lo que te decía, cuando tú eres creativo y trabajas ofreciendo creatividad todos los días, hay días que no estás inspirado y tienes que ir al trabajo de todos modos. Hay una base que es como, digamos, de oficio que se puede aprender y hay herramientas, hay trucos, hay cosas que se pueden utilizar para estimular un poco ese lado. Se acaba entrenando, el músculo no deja de ser parte del cuerpo y el cuerpo cuando lo entrenas acaba respondiendo. Sí, y eso sigo sin salir a correr, aunque pues, entrenarme. Es como un hábito, ¿no? De preguntarse Sí. ¿por qué hago esto así? Voy a ver si puedo hacerlo de otra manera, ¿no? Porque a veces hacemos las cosas, lo que hablábamos al principio, ¿no? De, no sé si era el disruptivo, el decir, ¿por qué hago las cosas como las hago? Es porque las he visto que siempre se han hecho así. ¿Y por qué no hacer otro tipo de negocio, no? Exacto. Es un poco creo que todos nos hacemos muchas preguntas y simplemente algunos estamos más cómodos escuchando las preguntas que nos hacemos que otros, ¿no? Entonces, si algún día como te sientas contigo mismo y dices, voy a escuchar qué me estoy preguntando, a veces encuentras incluso respuestas. Y es un poco, la creatividad tampoco es buscar ese resultado en ese momento, muchas veces es la experiencia de darte permiso para hacer ese experimento, ¿no? Para decir, pues qué pasos sigo si no tengo un despacho. Y a lo mejor no llegas a ningún sitio, pero en la ciencia tampoco todos los experimentos tienen resultados constantemente. No. Es un poco estar dispuesto a vivir de esa manera, como que vas probando cosas y a veces a lo mejor pues descubres otra cosa que no es lo que estabas buscando, pero ir buscando y quien busca acaba encontrando siempre y eso me ha quedado muy zen, pero ¿Y el cuarto punto o la cuarta manera de innovar? La cuarta es esa manera que parece tonta, pero en realidad yo creo que es donde los millones de euros y de dólares son, que es mejorar simplemente el mismo objeto, el mismo fin, cómo optimizar eso. Y ahí, por ejemplo, el gran ejemplo del señor que se inventó la tapita del Tetrabric, que todos abríamos un Tetrabric en los 80 y decía y salía la leche por todos lados y de repente empezamos a ver esa tapita. Esa tapita no era una manera distinta de hacer cosas, una cosa, no, era poner una tapita. Ese señor se forró para siempre y los hijos de sus hijos multimillonarios porque se le ocurrió poner la tapita. Como las latas, antes que había eso que se quitaba y en las playas era súper peligroso, siempre había... No sé si te acuerdas, yo creo que soy mayor que tú, pero tú aún no habías vivido esto. Estuviste la macana en la playa. Bueno, y luego había pues lo de abrir la lata que se quedaba pegado a la lata. Sí. Claro, ¿no? Sí. Entonces es un poco como pues eso de que no hace falta ir muy lejos, que es otra vez como el mensaje que traigo a la gente, ¿sabes? No tienes por qué montar una nave espacial, o sea, a lo mejor lo que tú tienes es una silla de niños que se ensucia con la papilla de los niños, no hay quien la limpie, pues a lo mejor simplemente cambiando el material de la silla o cambiando el barniz de la silla estás ya haciendo un formato de innovación. Y yo creo que en realidad es lo mismo. Me gusta mucho como ver los gestos cotidianos. La gente innova constantemente. O sea, el momento en que tu madre te pasa una receta para un puré de calabaza y la calabaza no te gusta y le pones patata, estás haciendo esta innovación. O sea, es que yo creo que es muy humano. Estamos siempre preguntándonos cómo pueden ser las cosas distintas, cómo podemos hacer mejor, qué viene después de esto. Y es simplemente eso, lo que le añadimos palabras, un par de Mark Zuckerberg y Steve Jobs y todo esto y nos confundimos todo. Y decimos, yo no puedo hacer eso, vale. Ok, y entonces para aquellos, evidentemente, bueno, yo recomiendo a todo el mundo que... Bueno, su web la pondré debajo del vídeo. Su web está en inglés, lo digo para que la gente no se asuste. Y María es muy fluent, habla muy bien el inglés y tiene vídeos y bloga y tiene una web súper innovadora, ¿no? Y con mucha personalidad y demás. Pero ella realmente, bueno, ella es española. ¿Eres de qué parte? ¿Dónde naciste tú? Yo soy de Valls, ciudad de los castells humanos y los calçots y todas estas, que somos innovadores ya de nacimiento. Veíamos una cebolla y decimos, vamos a poner a la brasa, veo un ser humano, voy a apilarlo uno detrás de otro. Hierve dentro de mí lo de la innovación. Exacto. Pero, o sea... Lo que quería decir es que ahora María nos dará unos consejos para aquellos que quieran hacerlo en casa, algunos ejercicios para incentivar esa innovación, que lo hagan ellos mismos, pero que yo realmente recomiendo que os
consideréis contratar, aunque sea una o lo que sea, hablar con María para hacer este tipo de sesiones porque os desencallará muchísimo. Bueno, yo lo hice y salí muy contenta. No lo digo porque estés aquí delante. No, no, claro, no. No, si no, no te hubiera traído, ¿sabes? En fin, vale. Entonces, Vale, volvamos. Molt bé, no? Vamos a innovar. Entonces, ¿qué ejercicios o qué pasos o qué recomendarías? Vale, lo que te decía de qué pasa cuando tú eres creativo y te levantas un lunes a las 8 de la mañana y dices ¡ah, voy a innovar! Vale, pues Sí. hay un proceso... Sí, me tomo el café, me tomo el té. Hay un proceso que se llama el pensamiento de diseño y esto en inglés es el design thinking y estoy segura que si habéis navegado un poco por internet, por el mundo empresarial, habéis empezado a ver esto salir una vez y otra vez. Lo del design thinking no es nada más que 4 pasos y se pueden hacer distintos ejercicios dentro de estos pasos, pero lo que podemos hacer, Laura, si te parece bien, es dar un ejercicio para cada paso. Fantástico. Y que la gente se hace como un mini taller de design thinking y ellos solos, y me sale el catalán innovando. Ellos solos, y incluso puedes decir, oye, fiesta en mi casa de botellón innovación, y entonces va todo el mundo, se trae su propia bebida y todos hacen los ejercicios juntos, que también funciona estupendamente. Entonces la primera cosa, y ahí de nuevo rompiendo un poco el mito creador, es inspiración. Tú no te levantas de la cama y dices, voy a revolucionar este mercado en el que nunca no he entrado. No puedes hacer las cosas no son así como de espíritu instantáneo, ¿no? Las cosas vienen de algún sitio. A veces sí que es verdad cuando estás más metido en este tipo de cosas que lo haces más automáticamente en tu cabeza, pero tú necesitas un background, necesitas un fondo del que sacar cosas. Claro. Entonces, el primer ejercicio, inspiración. Puede ser tan simple como ir a buscar unas cosas, pero yo lo que recomiendo es coger una cartulina, de las de toda la vida que te cuestan entre 50 y 90 céntimos y blancas estupendas, y hacer como recortar fotos o artículos o cosas que te inspiren. Y no busques mucho más. O sea, por ejemplo, si tú tienes una floristería y estás pensando qué más puedo ofrecer, coge cosas que te atraigan el ojo. Pues un vestido, un detalle de una decoración, una texto sobre una empresaria que empezó a hacer, yo qué sé, servicios de magia casera, yo qué sé, pon todo ahí y tú mira a ver qué pasa. Haz sí, un poco sin censurarte. No, eso es muy importante, Laura. Eso has tocado una cosa que cuando decimos que no antes de empezar, ya no vamos bien. Porque lo decía, imagínate el señor que se inventó la tapita de la leche, que dijera, ¿qué pasaría si pusiera una tapita? Y todo el mundo, ya van a poner tapitas a la leche. Los millones no hubieran ocurrido. Exacto, es dejar el sentido, o el seny, que se dice en catalán, o el sentido común, ¿no? Aparcado. Sí, un poquito ahí. Sí, te iba a contar una cosa sobre el estar muy enfocado y la mente creativa, que no sé si tendremos tiempo para expandir mucho, pero hay una cosa que se llama la visión de túnel. Y, por ejemplo, cuando diseñas una puerta de emergencia, tienes que diseñar una puerta de emergencia que solo se empuje. Las puertas de emergencia no puedes tirarlas hacia ti. Y eso es porque cuando la gente está estresada, se pone en visión de túnel. Entonces, en visión de túnel, tú te estás quemando vivo en tu casa y la puerta no se te ocurrirá, tu cerebro no dirá tira de ti para abrir la puerta, te darás así contra la puerta y en tu visión de túnel no se te ocurrirá otro gesto. Entonces, cuando necesitamos estar en un ambiente creativo es muy importante no estar en esta visión de túnel. Porque imagínate, si te estás quemando, no se te ocurre hacer este gesto, imagínate lo que se te va a ocurrir cuando estás pensando ideas así súper estresado. No se puede. Okay. Entonces, es importante no estar en visión de túnel y estar como un poco abierto a las cosas. Y relajado. Relajado. No pensando, se está quemando mi casa. No, y por eso también digo, si queréis hacer una fiesta entre varias gente y poneros a hacer todos ahí con la cola y hacer guarrerías y sacar purpurinas y tal, pues estupendo, porque para mí es algo divertido. Okay. Tiene que ser algo con lo que disfrutes. Entonces, tú haces esta cosa, la mezclas todo, pam, 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 pam. Eso es el primer paso, inspiración. Si eres más organizado, puedes hacer una página de Pinterest, que también está muy de moda, lo que tú quieras. Pon todo junto lo que tú quieras ver en eso. Después, la segunda parte es ideación. Y aquí es donde la gente dice, ves, en algún momento se tenía que ocurrir algo. Pero hay maneras de provocarlo. Y una manera muy fácil, que de hecho es lo que tú has mencionado, es hacer matemáticas básicas. A más B igual a C. Entonces, tú coges A, por ejemplo, el detalle ese del vestido, y coges B, que es tu floristería. ¿Qué pasa cuando mezclas esa idea del detalle del vestido que habías pegado con tu floristería? A lo mejor se te ocurre, pues voy a hacer ramos de novias y voy a pedir a las novias que tengan material del vestido para como envolver el ramo y que sea todo lo mismo. ¿O qué pasa si, por ejemplo, se me ocurre hacer como una especie de adornos para los vestidos con flores naturales? ¿Sabes? Como a partir de ahí van saliendo cosas. Y es tan fácil como coger distintos elementos A y normalmente B sería el negocio como ya lo tienes, o si ya te sientes como eso, creativo, como estamos diciendo, coger dos cosas que no tengan tanta relación y mezclarlas. Pero simplemente hacer A
más B igual a C. Y de nuevo, no cortar. Es decir, pues se me ocurre esto de los vestidos. No sé cómo si sería lavable, si no sería lavable, pero esas preguntas vienen después. Vale. A más B igual a C. Incluso si estás con amigos, se puede hacer pasar la hoja y a ver qué otras soluciones C se le ocurre a la gente. ¿Podría la persona que está haciendo el paso número 1, en lugar de recortar imágenes, coger post-its y escribir cosas? Definitivamente, sí. Yo pienso muy de manera visual, pero eso no es un requisito. Entonces, si quieres poner post-its con palabras o de nuevo, si encuentras un artículo lo pegas, o si tienes una cosa tipo Pinterest o Evernote que puedes coger toda una parte de texto y tal, perfectamente. Si te inspiran más las palabras no es ningún problema. Vale, para los que sean más así, palabras, los que sois más visuales, imágenes. Okay. Sí, o una mezcla de ambos también. También, ok. Entonces tenemos la primera parte, que era buscar inspiración, la segunda parte, que era hacer el A más B, y el C era la idea, por eso era ideación. La tercera parte es el prototipado. Entonces, de nuevo, un palabra de estos prototipados que oímos y piensas, la NASA, no. Entonces, si estamos hablando de esto que decíamos, A, el ejemplo es del vestido que has encontrado, y B, que era tu floristería, y dices, voy a hacer unos detalles florales, entonces el prototipado sería decir, cojo algo de cola, cojo una aguja imperdible y pego una flor. ¿Qué pasa? Entonces el prototipado es ese pase de voy a hacer un algo que yo pueda coger y experimentar. ¿Qué pasa cuando me lo pongo en la solapa? Pues se cae la flor. Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor no tengo que pagar la flor, a lo mejor la tengo que coser. ¿Sabes? Y a partir de ahí, entonces ya estás en otra fase, que es la iteración. Y la iteración es el momento que quita un poco de tensión. Tú no tienes que crear un objeto perfecto en los 20 minutos de hacer esto y que te salga una cosa. La iteración te da permiso para probar. Tú pruebas, con la cola se cae, pues la coses. ¿Con cosido no se cae? Estupendo. Prueba de poner 5 en tu tienda. ¿Qué te dice la gente? Dice, qué bonito, qué original. O, oye, esto no pega nada aquí. Ve probando. Y entonces lo bonito de este proceso de diseño es que ese momento de probar lo puedes llevar tan atrás en el proceso como quieras. ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo mejor una vez tienes ese broche y dices, ¿sabes qué? Voy a volver a empezar a hacer la fase de inspiración, pero ahora solo de broches. Voy a empezar a ver cómo están hechos esos broches. Y cuando haga el A más B, voy a hacer el broche que ya he hecho, más este broche que he encontrado, que es gigante. No lo había pensado yo hacer una flor tan grande. Y vuelves a empezar ese mismo proceso y si te fijas puedes ir como casi en espiral hasta que consigues perfeccionar un producto. Y entonces eso te quita un poco la presión de tener que hacer algo perfecto en el momento en que te pones a hacer algo. Ahí está. El freno de perfeccionismo, sí, sí. Sí. Es súper interesante, la verdad. Y bueno, de hecho, grandes empresas están pagando profesionales como tú porque son conscientes de la necesidad y el valor de este proceso, esta manera de operar mental al final se trata, ¿no? De cómo podemos constante... Claro, es que es lo que has dicho al principio. Estamos en crisis, tenemos que innovar. Realmente tendría que ser algo permanente lo de la innovación, ¿no? Todas las empresas y profesionales de servicios también tenemos que seguir innovando, ¿no? Claro, cuando piensas un poco como en que los ambientes como cerrados no progresan, entonces a lo mejor te piensas, a lo mejor estamos un poco en crisis porque no hemos estado abiertos a innovaciones antes. ¿Sabes? A lo mejor nos fijamos como esto es como se ha hecho toda la vida, esto funciona perfecto y es una esfera cerrada y ahí no entra ni sale nada. Y al final estas cosas mueren, ¿sabes? Necesitas como añadir aire nuevo, añadir cosas que progresen, porque la vida cambia, todos cambiamos y hay cosas que tienen que seguir un poco el ritmo. Y soy una defensora enorme, por ejemplo, de coger, pues yo qué sé, tapicería tradicional y hacer algo innovador con ella. No quiere decir que abandona lo que haces completamente, quiere decir cómo puedes adaptar lo que estás haciendo a las circunstancias actuales. Porque eso es otra cosa que yo creo mucho. Y de nuevo, volvemos a la cocina, que es una cosa muy cotidiana. Si tú tienes arroz y tienes patatas, no tienes por qué bajar a comprar bogavantes para cocinar, o sea, cocina con el arroz y con las patatas. Y creo que eso en crisis es importante. Puedes innovar con lo que tienes entre las manos. No se trata de meter a 20 personas en el equipo, buscar inversores, buscar... No, o sea, puedes hacer con lo que tengas y creo que eso de hecho es importante, es un ejercicio. La gente se piensa eso de pensar fuera de la caja, el think outside the box. Yo siempre digo de pensar dentro de la caja con la tapa suelta. Porque tú tienes que partir de algún lado. Es lo mismo que te decía de la inspiración. Tienes que tener un mínimo que coges y sacas adelante. Claro. Exacto. Sí, claro, sí. claro. Ostras, es súper interesante. De hecho, a lo mejor a los que nos están escuchando o viendo les interesaría que organizáramos algo, que trajera a María para hacer alguna historia para nosotros. Es algo que, bueno,
La fiesta de la purpurina que decíamos antes, la montamos entre todos aquí virtualmente y ya nos pasamos teta. Sí, lo pondré debajo, lo preguntaré a ver qué dice la gente, cuál es la respuesta y si es positiva, pues lo podemos organizar. María, muchísimas gracias. A ti, que eres una inspiración constante, estamos todos ahí esperando que saques el vídeo siempre. ¿Y dónde te pueden encontrar la gente que quiera seguirte? Vale, me podéis encontrar en la página web que tiene mi nombre y sé completo. que tiene un nombre muy complicado. Tiene un nombre muy completo, sí. Es Ojo del Molino, pero en catalán. Es María Gil, que es Gil, Wildemolins, que es ojodelmolino.com. Es muy fácil, es que lo hacemos todo fácil en mi casa, pero sí, es así. Pero seguro que si lo escribes, Laura, la gente me puede encontrar más fácilmente. Será más fácil, lo pondré debajo, linkaré debajo. Yo te animo a que empieces a hacer cosas en castellano. Sé que lo tienes todo en inglés. No os asustéis los que cliquéis, ella habla castellano, le podéis mandar un email, te responderá en castellano, si prefieres en inglés, no sé si hablas algún otro idioma más. O... Bueno, chapurreo francés porque habito aquí en Bruselas y obviamente soy catalana, como ya habréis notado, así que ya, en lo que queráis, y si no existe el Google Translate, os puedo mandar unas respuestas de estas de yo, sí, ya, hoy, mañana, que hacemos, no pasa nada. Sí. Y nada, muchísimas gracias, ha sido realmente un placer que compartas esto con nosotros y bueno, espero seguir oyendo hablar mucho de ti, la verdad. Bueno, pues ahí estamos y definitivamente lo del español es mi cuenta pendiente para 2014, así que reto aceptado, vamos a ponernos a trabajar en español y vamos a innovar un montón en casa, que creo que es un sitio donde la innovación se lleva en la sangre y solo tenemos que sacarlo ahí fuera. Mira la tortilla de patata, seguro que fue una innovación. Mira, luego Ferran Adrià de construyendo la tortilla de patata. ¡Para de crear! ¡No podemos! En fin, un abrazo y nos vemos. Placer.